hambre, muerte, desesperación, sueños destruidos, hogares rotos, desempleo. ¿Has oído hablar de la crisis de 1929? El 24 de octubre de 1929, más conocido como Jueves Negro, se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York que provocó un prolongado periodo de deflación. Y te preguntarás, ¿qué es deflación? Deflación. Es un descenso generalizado y prolongado de los precios de bienes y servicios, motivado por una atonía de la demanda y un exceso de las capacidades productivas. La crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo de mayor profundidad y a la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Sus dos principales causas fueron el crecimiento artificial de la bolsa y la superproducción y el subconsumo. ¿Qué fue el crecimiento artificial de la bolsa? Los créditos que los bancos prestan crecen de una manera espectacular, ya que se dan con mucha facilidad y así mucha gente solicita créditos para invertir en la bolsa. La bolsa fue creciendo así de una manera espectacular, debido a la especulación de los inversores sin tener correspondencia con el desarrollo real de la economía. Ese desajuste entre la bolsa y la economía tenía que estallar por algún lado. Ahora, ¿de qué trató la superproducción y el subconsumo? La superproducción genera una baja espectacular de los precios de los productos agrícolas e industriales, al no poder ser absorbidos por el mercado. Esta caída generará cierres de empresas, ruina de granjeros. Cuando le sumemos los efectos de la caída de la bolsa, el panorama será terrible. Sin embargo, las consecuencias de esta crisis será lo que marque al mundo. Entre ellas tenemos el paro, descenso demográfico, desigualdad en la estructura social y colapso de las economías. El paro. En 1932, en el mundo habían 40 millones de desempleados. En Estados Unidos, un 63% de un 100% de los trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales. Descenso demográfico. Se produce por la disminución de matrimonios, la natalidad y las migraciones, junto con el aumento de la mortalidad infantil y de personas mayores de edad. Desigualdad en la estructura social. Podemos ver que aunque se produjeron importantes quiebras en todos los negocios, los bienes y propiedades de las personas ricas no disminuyeron mucho, lo cual en las clases medias y bajas aquella depresión sí les afectó mucho. Colapso de las economías. Aquellos países dependientes de Estados Unidos tuvieron problemas en su economía. Por otro lado, ¿cuáles fueron los efectos en Europa? Los efectos de la Gran Depresión fueron profundos en toda Europa, aunque el mayor impacto lo sufrió Alemania, Austria y Polonia, donde 1 de cada 5 personas quedó desempleada y donde la producción se redujo en un 40%. A nivel internacional, la depresión en los Estados Unidos provocó una carrera hacia el proteccionismo, ya que cada nación trató de defender sus propios intereses económicos. La caída de los precios y de la demanda, provocada por la crisis, creó un problema adicional en el sistema bancario de Europa Central, donde las finanzas tenían una relación particularmente estrecha con las empresas. En 1931, quebró el importante banco Creditanstalt de Viena, causando pánico financiero en toda Europa y el resto del mundo. América Latina se vio afectada por esta crisis,
Conozcamos los efectos. Efectos de la crisis en Latinoamérica. En Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, las consecuencias de la crisis bursátil de Nueva York se hizo sentir con una particular fuerza, que sin sospecharlo se traduciría en el punto de partida en el camino de la industrialización de los países latinoamericanos. Durante muchos años en Latinoamérica, la importación en todos sus renglones fue esencial para lograr la satisfacción de los mercados internos. Pero para 1930, luego del colapso de muchas de las empresas extranjeras establecidas en suelo latinoamericano dada la crisis, se genera una nueva visión con respecto a la expansión del mercado interno y se comienza a analizar la posibilidad de adquirir la capacidad de producir internamente lo que se importaba, mayormente de los Estados Unidos, a fin de poder prescindir de los productos extranjeros que tenían sus mayores mercados en América Latina. En Latinoamérica la crisis se hace sentir luego de una serie de préstamos que muchos de estos países solicitan a los Estados Unidos durante la década de 1920. Para finales de los años 20, la deuda latinoamericana estaba constituida por bonos y títulos adquiridos en las bolsas de los países capitalistas. La mayoría de estos préstamos, provenientes de Europa y Estados Unidos, se incrementaron por factores como la confianza que gozaban las clases dominantes latinoamericanas, inspiradas por una filosofía positiva de progreso, las esperanzas puestas en un desarrollo del continente, la explotación de grandes cantidades de tierras para la exportación principalmente de productos alimenticios, el desarrollo de una infraestructura significativa en el ámbito de los puertos, de trenes, de producción de energía eléctrica y los procesos de los transportes intercontinentales, permitiendo una mejor integración al mercado mundial. Efectos sociales y políticos que genera la crisis de 1929 en Latinoamérica. En todo lo que fue estructura social y sistemas políticos, América Latina enfrentó significativos fenómenos vinculados directamente a la crisis de 1929. A través de todo el continente americano, la pobreza se extendió, agravando aún más la ya existente en los países con menos ventajas económicas. Aun y cuando la decisión del no pago de la deuda externa le permitió a países como Brasil, Colombia, México, Perú y Chile incrementar su Producto Nacional Bruto, llegando la de algunos a superar incluso a la de Estados Unidos durante la década de 1930, e aumentar su producción industrial, superando a la de Argentina, quien poseía los máximos niveles para la época. Las graves consecuencias económicas en cuanto a niveles de pobreza, desempleo, bajo nivel adquisitivo y condiciones de vida fue originando en clases más afectadas un repudio hacia el evidente imperialismo estadounidense sobre Latinoamérica, el cual a medida que fue avanzando el siglo XX se fue manifestando en corrientes de tipo socialista.